Bienvenidos a Charlas Profundas, mi nombre es Ailén y hoy volvemos a una de mis secciones favoritas, viajar para encontrarse. En esta sección hablamos del viaje interno, se dice mucho sobre salir de la zona de confort, pero ¿qué nos pasa adentro mientras que viajamos? Y obviamente tengo el placer de estar acompañada. Bienvenida Sofi, ¿cómo estás? Hola, Ailu. Bien, muchas gracias por la invitación, gracias por recibirme en este espacio, un placer enorme. Bueno, el primer paso es que te presentes, lo que te salga. Contanos un poco de vos. Bueno, qué difícil presentarse. Como para presentarme así, te podría decir que, bueno, soy argentina, tengo 35 años. En el 2020 dejé Argentina y emigré a Dinamarca en el medio de una pandemia. La decisión fue previa, entonces, bueno, cuando cerraron aeropuertos, todo, quedé un par de meses acá varada en Argentina hasta que pude efectivamente viajar a Dinamarca, porque ya tenía mi visa aprobada y si no viajaba la perdía. Viví 2 años en Dinamarca, entre medio mucho viaje, mucho movimiento externo, que fue acompañado de mucho movimiento interno también. Y después volví a moverme y viajé a Australia y estuve dos años más en Australia con otros cambios, otros movimientos internos, externos y más viajes. Y cuando llegó la hora de cerrar el capítulo de Australia, porque me quedaba sin visa, empezó a surgir la duda de, bueno, ¿qué viene después? Porque por un lado ya tenía ganas de asentarme un poco, por otro lado quería la libertad de seguir viajando y por ahí me fue un poco difícil ir encontrando el equilibrio. Entonces, provisoriamente volví a Argentina como para asentarme un poco, bajar ideas y reencontrarme conmigo después de tanto movimiento. En el medio de todo ese movimiento de ida, de vuelta, de viajes, atravesé muchas crisis, por eso yo cada vez que me presento fundamentalmente digo que soy una persona en constante deconstrucción y reconstrucción, porque no me siento algo acabado, sino que cada paso que doy siento que va sacando cosas nuevas de mí. Y en esas crisis fue de identidad, de vocación y de todo, así que me fui de Argentina siendo abogada y hoy volví transformada en coach. Así que, bueno, nada, eso es un poquito quién soy. Vamos a arrancar un poco de, si bien ahora nos diste un pantallazo más o menos de tu recorrido, bien. Bueno, no es la primera vez que conversamos y un poquito, la otra vez me decías como que esto de viajar siempre estuvo en vos, no fue desde Dinamarca y Australia, sino como, ¿qué relación tenés vos con el viajar? Sí, como te comenté antes que lo hablamos, yo viajar para mí está como en mis células y en mi ADN. Vino por un lado, por una cuestión de familia, que yo siempre tuve parte de mi familia en distintos lugares. Mi abuela vive en París desde antes de que yo nazca, así que por fortuna o no, dependiendo qué aspecto se lo mire, viajé a París desde muy chica a visitarla. Por ahí es como divina la idea de viajar a París siendo niño, y tener la posibilidad de viajar a Europa así desde Argentina por ahí no es tan sencillo y siempre tuve esa posibilidad, pero bueno, siempre tuve a mi abuela lejos, mi papá también vive en una parte distinta de Argentina, entonces para mí el movimiento es lo que te digo, parte de mi ADN. Yo siempre anduve colectivos de acá para allá, aviones de acá para allá, y siempre esa sensación de descubrir que hay un poco más allá, es algo que a mí me llenó siempre. O sea, siempre fui muy curiosa, siempre quise hacer cosas nuevas, conocer lugares nuevos, conocer personas nuevas, y creo que eso fue un poco lo que siempre me fue llevando a moverme. Y además, ahora de grande y tomándolo en retrospectiva, esa curiosidad también hoy la veo, que siempre estuvo en mí, pero por ahí yo no me daba cuenta antes, en cuestionarme todo,
básicamente. Entonces, el movimiento lo fui acompañando de esos cuestionarme. Es como, frente a cada cosa que yo pensaba o decía, es como que un viaje me reprogramaba y me hacía preguntarme cosas nuevas y obtener respuestas nuevas. Así que bueno, eso. Yo siempre he viajado todo lo que he podido, siempre me gustó mucho moverme. Y siempre estoy en esa disyuntiva de movimiento y quietud, porque bueno, después de mucho movimiento uno necesita como bajar un poco para que esas ideas decanten, ¿no? Sí, obvio. Y en esta primera experiencia de Dinamarca, un poco cuál era la búsqueda, o sea, ¿tenías algún objetivo o era un poco ver qué pasaba? Mira, la realidad es que hubo un objetivo inicial como disparador por el cual dije, bueno, voy a aplicar a la visa y me voy a ir a Dinamarca, y la realidad es que sobre la marcha eso fue mutando sin que yo lo previera, ¿no? Sí. Porque yo cuando dije me voy de Argentina, en realidad yo estaba recién recibida de abogada y todavía con toda mi carrera profesional iniciándose, y yo quería ir a estudiar un posgrado, seguir especializándome, qué sé yo, y mi pareja me dio la idea de irnos a Dinamarca medio como para juntar plata y ahorrar para pagarme la maestría que yo quería hacer. Okay. O sea, ese fue el puntapié inicial. Después, una vez que pisé Dinamarca, es como que, chao, todo fue empezarme a replantear cosas y que no sé si quería estudiar y si no quería ser abogada y si quería otras cosas. Y como ¿Vos ya venías en Argentina con un cuestionamiento o estabas bastante parada en eso? O sea, ¿a dónde está el clic? Mira, ese cuestionamiento. Si vos me lo preguntás hoy, te podría decir que sí. Ahora, la realidad que la pregunta, ¿quiero ser abogada? O sea, ¿quiero seguir con esta carrera? Me la empecé a hacer después de irme. Claro. ¿Sí? Obviamente yo tenía indicios internos, pero no era consciente de eso. De hecho, yo cuando empecé con todo este movimiento interno, al principio mi cabeza, el trabajo que hizo fue decir, bueno, yo ahora adopto esta vida, quiero seguir viajando, quiero seguirme moviendo, ¿cómo puedo adaptar mi profesión? Que es algo, o sea, abogacía es como algo medio, si bien tiene muchas ramas y podés hacer un montón de cosas, pero al mismo tiempo no es muy mochilero, digamos, ¿me entendés? Ser abogado. Entonces, ¿cómo puedo yo adaptar mi profesión y hacer algo ligado a lo jurídico en esta nueva vida que yo tengo? Entonces me puse a investigar maneras, cosas, pero la realidad es que mientras yo más avanzaba en mi experiencia, más me iba sintiendo desconectada de esa profesional que yo era antes, y de esa versión mía que yo era antes. Por eso yo, cuando hablo de mi crisis vocacional, hablo hasta de una crisis de identidad, porque para mí fue reconstruirme completa, no simplemente cambiar el título profesional. ¿Algún momento o algún clic, algo que te haya impactado? Obviamente fue un proceso que fue decantando, no fue de la noche a la mañana, pero ¿en qué momento dijiste, no voy a hacer el máster? Mira, creo un poco que cuando me empezó, o sea, cuando empecé a disfrutar la experiencia que estaba haciendo, fue un poco de, la verdad me quiero poner a estudiar de nuevo, un posgrado otra vez, venía de una carrera re densa, eso por un lado. Fue así como un pequeño ahí quiebre. Y después me pasó que, por decirte, 8, 9, 10 meses después de que yo estaba en Dinamarca, trabajos backpacker, conociendo gente, viajando por el mundo, qué sé yo, en paralelo, mis amigas de Argentina de acá, mi grupo de amigas, todas abogadas de la Facu, empezaron, ya venían, ¿no? Pero yo en mi cabeza, como que empecé a hacer esa comparativa de que las empezaron a ascender de cargo, una aplicó como jueza de un juzgado, empezaron a tener como puestos más importantes, ¿no? Entonces, adentro mío fue como, ¿y yo qué estoy haciendo en mi vida? ¿Me entendés? Yo las veía a ellas aplicando para juezas, siendo la cara abogada de una multinacional, y yo haciendo delivery, limpiando casas, en una hamburguesería trabajando, que por momentos yo decía, estoy desperdiciando mi vida, o sea, como, ¿qué estoy haciendo? ¿Me entendés? Porque todavía estaba esa contradicción interna,
Y por otro lado, sincerándome conmigo, yo decía, pero es que yo estoy bien así. O sea, esto quizás no sea algo que yo quiera para toda mi vida, pero a mí esto me llena mucho más que lo que yo estaba haciendo hace un año en Argentina yendo a tribunales. O sea, esto a mí me resuena mucho más y para mí tiene mucho más sentido y va mucho más de la mano con quién yo quiero ser o qué quiero de mi vida. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que esas fueron como disparadores que me fueron moviendo por dentro quizás. ¿Qué es lo que más te sorprendió? Estamos en la etapa de Dinamarca, después vamos a pasar a Australia, pero de esa primera experiencia, ¿qué es lo que más te impactó? Mira, te puedo decir 1000 cosas. ¿Me preguntás de cuestiones externas o cuestiones mías? Y un mix. Un mix. Porque lo externo afecta a lo interno. Me afecta. Mira, los choques culturales en ambos países, o sea, en ambas experiencias, me parecieron fuertes. Que al principio chocan, o sea, por eso la palabra choque me parece fantástico, porque es como pará, ¿qué pasó acá? Pero después uno como que empieza a interiorizar esas otras culturas y hacer un balance, y eso me pareció brutal. O sea, eso, las diferencias culturales a mí me parecen una locura, y me parece fantástico cómo ver que otros países, otras culturas, otras personas vivan cosas que uno vive de una manera tan distinta, planteándoselo de una manera tan distinta y que tengan otra forma de hacer las cosas, otra forma de pensar las cosas, y eso me pareció genial. De Dinamarca, yo, como te digo así, algo que siempre me quedó en la cabeza y que lo repito mucho y que abracé de Dinamarca en su momento, es de un poco de venir de Argentina, de que venimos muy de la concepción de que hay que romperse el lomo laburando para ser alguien o para lograr algo y que qué sé yo. Y en Dinamarca me decían, no stress. Lo que no tengas tiempo a hacerlo ahora, no te preocupes, lo hacemos mañana. 5 minutos antes de terminar tu horario de trabajo, empezá a cerrar, vamos, no hay nada urgente, nadie se muere, mañana seguimos. Todo chill, cada 10 minutos se terminara el nuevo trabajo, break, vamos, nos fumamos un pucho, nos tomamos un café, y no había estrés alguno, nada que sucediera no había nada tan grave que hiciera que uno tenía que seguir laburando. Es como, no se termina el mundo acá. Y para mí, ese cambio de mentalidad fue un descubrimiento que, claro, yo dije, bueno, independientemente de dónde yo esté parada, a dónde esté viviendo, yo esto lo adopto y lo hago mío, ¿me entendés? O sea, yo para mí hoy nada es tan grave, sí, me parece una filosofía de vida tan grandiosa, o al menos la viví yo así, porque fue como contrarrestar mucho cómo yo venía previamente, chipeada al menos. Entonces esas cosas a mí me parecieron brutales. Y como eso, todo, ver la manera en que la gente disfruta de la vida y que todo está por fuera o sea, como que la vida está más por fuera del trabajo que dentro del trabajo. Cuando ahora vuelvo a Argentina y sigo viendo que la gente labura 15, 16 horas por día, que tiene 3, 4 trabajos, y yo digo, ay, por Dios, ¿por qué? ¿Me entendés? Y esas cosas me chocan muchísimo y disfruté mucho de ver que hay otras vidas posibles. Sí. Eso de Dinamarca me quedó un montón y lo abrazo un montón. Se relacionan de otra manera con el trabajo. Sí, sí. Eso para mí, eso una cosa del tema del no estrés y el tema de que nada se termina, y otra cosa también relacionada a la cuestión laboral, y yo hablo mucho de la cuestión laboral en Dinamarca porque la realidad es que trabajé mucho estando en Dinamarca, entonces era como mi mayor cantidad de horas era en dinámicas laborales. Pero otra cosa que me llamó mucho la atención fue el tema de que en Argentina yo trabajé mucho tiempo en empresas y está muy marcada la cuestión jerárquica, y entonces el que está por encima te dice qué hacer y todos los empleados cumplir lo que el que está arriba dice, y está muy marcada la cuestión jerárquica, y entonces el que está por encima tenés como la etiqueta acá, ¿no? Grabada de que yo soy fulano, entonces vos tenés que hacer lo que yo digo, y todavía está medio esa estructura jerárquica. Y en Dinamarca
yo estaba, por decirte, en una empresa de limpieza, que éramos 20 personas, y estaba el dueño, jefe, el manager, limpiando a la par mía. Todos arrodillados, guantes en mano, a la par, y es como, no, bueno, pero dejá, yo soy empleada, yo lo hago, como, no necesitas vos que sos mi jefe arrodillarte, y es como, no, acá somos todos iguales, acá todos hacemos el mismo trabajo, o sea, acá nadie es más que nadie, estamos todos a la par y vamos todos para adelante. Y ese cambio de concepción también para mí fue súper enriquecedor. O sea, que no haya como diferencias y que todos estamos en el mismo barco, también me pareció algo como súper positivo, al menos desde mi experiencia. No sé si todos han tenido la misma, al menos desde la mía, y me pareció zarpado. Sí, sí, obvio, siempre hablamos desde lo nuestro. ¿Qué es lo que más te costó? Ah, todo. Mira, empezando por el hecho de que yo llegué en el medio de la pandemia y luego a Dinamarca, había un lockdown total, o sea, estaba todo cerrado, entonces ya eso, más allá de Dinamarca o donde sea, ya fue una cosa muy compleja. Por un lado, el yo encontrarme en otro lugar, con otras dinámicas, con otra gente, con otra cultura, y ver que en un lugar distinto creo que es muy difícil, hasta que uno se va adaptando y se va conociendo, qué sé yo, el desconocerse un poco, eso por un lado. Pero desde lo externo, desde el país, para mí el invierno en Dinamarca fue muy complejo. Fue muy complejo, primero por lo que te digo, lo viví, o sea, viví en simultáneo el proceso de la pandemia con el invierno. Justo yo acababa de llegar a Dinamarca hacía 2 meses, venía con mis muy poquitos ahorros de Argentina, entonces apenas logré enganchar trabajos, me empecé a sumar trabajos, trabajaba todo el día y yo entraba a las 7 de la mañana, que era noche cerrada, salía a las 3 de la tarde, noche cerrada, estaba metida en un depósito, no veía la luz del sol. Con mi pareja teníamos horarios distintos, entonces no nos veíamos en todo el día. Pero el invierno fue muy duro, o sea, muy duro. Tanto así que cuando me dijeron vitamina D, yo fue como, ¿qué es eso? Y un día una amiga me dice, pero Sofi, ¿por qué no probas tomarte una pastilla? Quizás te hace mejor. Y yo fue como, yo vengo de Mendoza, que hay sol todo el día, ¿me entendés? Como que no sé qué me estaba hablando. Y sí, efectivamente empecé a tomar pastillas con vitamina D y me cambió el ánimo porque estaba muy abajo, muy. Sí, sí. Eso creo que fue lo más difícil, las primeras fiestas lejos de mi casa, que se dio todo en el mismo contexto que te digo de pandemia, de invierno, y fue todo de la mano, ¿no? Sí, sí. Es un como, combo explosivo. Sí, yo llegué a Dinamarca y para mí fue una oscuridad total. Externo, ¿me entendés? Porque aparte, las pocas horas de luz que hay una nube gris densa que tampoco es que sea muy claro. Entonces a mí me agarró pandemia, invierno y recién haberme ido de Argentina. Entonces fue como una oscuridad externa e interna total. Me oscurecí por todos lados y fue muy difícil. Pero a medida que fue apareciendo la luz externa, fue apareciendo la luz interna también. Ok. Un buen Sí. reflejo. Si vamos a la etapa de Dinamarca, ¿cuál crees que capaz fue el mayor aprendizaje? Mira, el mayor aprendizaje creo que viene muy de la mano de no dar las cosas por supuestas, de no atarse tanto a los planes. Eso fue un poco lo que me trajo la pandemia, ¿no? Yo vinculo Dinamarca con la pandemia, pues se me dieron de la mano, esa es la realidad. Y, o sea, yo tenía un pasaje de avión, una visa y me dijeron, no, amiga, vos no te subís a este avión, y yo casi me muero en el medio, ¿me entendés? Fue como, ¿y ahora qué hago en mi vida? Entonces eso, de no atarse tanto a los planes, de flexibilizar un poco la cabeza, de que puede ser el camino A, puede ser el camino B y puede ser el camino C, y está bien también. Que cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Que por ahí yo era como, no, bueno, a los 30 tengo que estar casada, recibida, haciendo esto, de verdad.
Y hoy me encuentro con 35 todavía replanteándome cosas y todavía no sabiendo qué va a ser y como por ahí, como nada es tan lineal, como cada uno tiene sus tiempos y eso está bien. Y un poco eso de el hecho de conocer otra gente, otra cultura, gente de otros lugares, incluso mismo de Argentina, con que mismo de mi mismo país, pero viviendo experiencias distintas, decir, no dar todo tan por obvio, tan por supuesto, como cada experiencia es válida, cada experiencia tiene su verdad, y nada, y abrazar un poco eso, me parece. Eso fue como me saqué mucho peso encima yo con mi viaje a Dinamarca, ¿no? Porque dejé mucho las expectativas de lado, dejé mucho los planes a futuro de lado, me volví mucho flexible y fui como abrazando mucho más mi versión de que sea lo que vaya fluyendo, ¿no? Claro. Y me hace sentir mucho más libre eso. Lo que más me regaló Dinamarca, o al menos mi experiencia de Dinamarca y cómo lo viví yo, fue una sensación de libertad absoluta, ¿no? Que todo lo que yo hiciera, lo que yo pensara y lo que a mí me pintara estaba bien. Dinamarca me regaló un poco eso, ¿no? Dinamarca como cada uno hace lo que se le canta, ¿no? El que quiera andar desnudo en los canales, el que quiera andar chupando vida adentro del subte, el que, viste, como que cada uno, en la medida que vos no jodas al resto, como vos haces lo que se te canta, como se te canta. Y está bien. Es como nadie te va a juzgar, viste que no usan cortina, entonces adentro la gente hace lo que quiere y nadie anda mirando, y es como, eso me pareció también fantástico. Eso lo abrazo mucho yo en mi vida. Después de haberme ido de Dinamarca, es como siento que son las cosas que me fui llevando. Claro, esas cosas que querés ir internalizando. Internalizando, tal cual. ¿Qué fue lo que te hace ir moverte a Australia? Ahí, ¿cuál fue el motor? Mira, la realidad es que como yo me voy a Dinamarca originalmente con la Work and Holiday, claro, era como que yo tenía solo un año de visa, en realidad, ¿no? Entonces, era como que había que pensar qué hacer después y Dinamarca no te permite, o al menos no sé si han cambiado las reglas ahora, pero en ese momento no te permitía seguir extendiendo la visa. Y yo siempre, antes, como que siempre idealicé mis ganas de ir de ir a Australia, conocer, no sé, canguro, hacer el road trip por Australia y ver esas imágenes muy Instagram de Australia, ¿no? Tuve siempre las ganas de ir. Me pasó que yo como ya estaba con mi pasaporte argentino, estaba en fecha límite yo para aplicar a la visa. Entonces apliqué, siendo que todavía estaban en pandemia y no estaban procesando visas en ese momento, apliqué porque era la última carta que tenía, si no ya la perdía. Y se demoraron más de un año y medio en aprobarme la visa, entonces ahí fue cuando yo logré de alguna forma extender mi estadía en Dinamarca, haciendo una residencia con mi pareja. Y sin pensarlo, un día abrí el mail y tenía la aprobación de la visa de Australia y fue como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahí nosotros ya estábamos, no te voy a decir instalados en Dinamarca, pero ya estábamos bien en Dinamarca. Y fue como, che, ¿y qué hacemos ahora? Y fue como, bueno, a ver, como que a Europa, teniendo el pasaporte europeo, podemos volver. Y la verdad que nos tiraba a ir a Australia, sobre todo de Dinamarca, lo que nos echó fue el frío, esa es la realidad. O sea, a mí dije, amo este país, pero vivir con este frío constante a mí me mataba la cabeza y yo flashaba vivir en la playa. O sea, era mi sueño. Así que creo que un poco fue eso, idealizar la postal australiana de los canguros saltando en la playa. Y bueno, y ese creo que fue mi mayor choque de expectativa versus realidad, ¿no? De los videitos de Instagram de Australia y después, nada, lo que pasó en Australia, que fue como otro capítulo aparte. Ahora vamos a ese capítulo. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de Australia? ¿Para bien o para mal? Y ambas. Ambas. Mira, una de las cosas que me sorprendió y que me costó mucho, o sea, va a ser medio abstracto quizá lo que te digo, la inmensidad de Australia me sorprendió, ¿no? O sea, yo viniendo de Argentina, es como que para mí siempre Argentina fue un país grande.
¿no? Y extenso, y sobre todo, como te digo, siempre viajé. Entonces yo más o menos las rutas de Argentina, hacer 14, 15 horas de ruta, como que más o menos lo tenía en mi génesis. Y después ir a Australia, que haces 3 horas, Australia no, perdón, Europa, que haces 3 horas y cruzas 7 países más o menos. Claro, llegué a Australia y fue como, ¿qué carajo es esto? O sea, nunca me imaginé que podía existir algo tan inmenso, tan desolado, que uno hiciera 10 horas por ruta y no te cruzaras ni un cardo en el medio. Eso fue, sí, algo que me impactó bastante en Australia, la verdad, porque lo que te digo, yo Sí, en Australia me moví mucho también. En Australia también me moví mucho. A dimensionar hasta que no estás ahí eso. No. Eso me pareció brutal. Porque vos ves, es como yo agarras Google Maps y ves el mapa de Australia y vos decís, bueno, onda, de Sydney a Melbourne es tipo 800 kilómetros y ves en el mapa y no te moviste tipo, o sea, si lo ves gráficamente, no te moviste ni un 10% del país. Y vos decís, pero son 1000 kilómetros, o sea, ¿cómo puede ser? Bueno, esas cosas, de Australia me flasharon mal. Fue muy, muy loco, muy loco. Hice mucha ruta en Australia. Entonces, y para mí la ruta es terapéutica. Entonces, bueno, fue mucha terapia Australia. Mucha terapia. Meta kilómetros estaba. Meta kilómetros más. Sí, mal. ¿Y qué es esto que me decís? ¿Cuál fue ese choque de expectativa versus realidad? Porque por lo que me decís hiciste road trip, que era la expectativa era playa, road trip, ¿y qué pasó? O sea, el road trip, check, o sea, eso quedó bien. No, y playa terminó sucediendo, ¿no? Pero ¿qué me pasó? Que claro, la realidad, o sea, si te tengo que ser honesta, me pasó un poco de, que también son cosas que uno aprende, como yo ya venía de una experiencia work and holiday, venía de hablar, de estar en un país donde no se hablaba inglés, porque a ver, sí se habla inglés en Dinamarca, pero fundamentalmente se habla danés, y ya haber pasado por trabajos backpacker, qué sé yo, me pasó un poco como de subestimar la experiencia, ¿no? Decir, ¿qué puede pasar en Australia, no? Eso me pasó. Es como, yo ya trabajé en inglés, yo ya limpié, yo ya hice esto, yo ya hice aquello, ya como que me habían pasado un montón de cosas en Dinamarca, entonces es como, tipo Australia es una experiencia de taquito, ¿no? Es como, ya está, si yo inglés un montón, ¿qué me puede suceder? Entonces un poco viene de eso, ¿no? De subestimar la experiencia y la realidad que la experiencia de Dinamarca-Australia hay un abismo en el medio, para bien y para mal. Eso por un lado. El idioma me dio vuelta, pero mal. Yo que hablé inglés toda la vida, venía de Dinamarca de haber perfeccionado mucho mi inglés, jamás me pensé que en Australia me iba a costar el inglés y los australianos dijeron, amiga, aprendí inglés de nuevo. Eso por un lado. Y después, claro, yo fallaba, no sé, Ailu, estar todo el día en la playa y me pasó que mi primera experiencia fue en un tambo ordeñando vacas. Uy, no, durísimo. Claro, que me levantaba a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana estaba limpiando mierda de vacas, yo me quería morir. Y después, cuando terminé, porque solo, o sea, lo primero que hice fue la extensión de Australia y después de ahí mi pareja, él tenía ganas de buscar un trabajo, él es agrónomo y él quería buscar algo relacionado a lo suyo y le sale un trabajo como manager de un viñedo. Él acá en Mendoza trabajaba en viñedo, entonces dijo, esto es lo mío, y nos fuimos a un viñedo en el medio de Victoria a 6 horas de la playa, o sea, nada más alejado de lo que yo buscaba, y nos encontramos de repente viviendo en un pueblo de 10.000 habitantes que no era de la zona backpackers, ¿sí? O sea, que los únicos extranjeros que habíamos en el pueblo éramos nosotros 2 argentinos, un par de chinos, un par de nepalíes y un par de indios. Fin, no había un solo, no te voy a decir argentino, no había un latino, no había un backpacker ni cerca. La playa nos quedaba lejísimo y el lugar era horrible. O sea, no había nada para hacer. Entonces, bueno, nada, o sea, eso fue un choque de expectativa. De repente me sentí, o sea, estaba solísima en un lugar horrendo, porque aparte mi pareja trabajaba todo el día,
yo conseguí un trabajo en el centro del pueblo en un café, y la verdad que la experiencia tampoco fue lo más hermosa del mundo, para nada. Entonces, nada, yo me volví llorando sola a mi casa todos los días y estaba sola, o sea, no tenía nadie para ir a tomar una cerveza. De hecho, una anécdota muy graciosa que yo siempre cuento de esas épocas de mi experiencia en Australia, fue que yo, sin saberlo, porque nadie me lo dijo, o sea, es como, viste que antes de ir a Australia todos vemos los videos de los bichos de Australia y la serpiente y las boas en los sillones y en los techos y las arañas mutantes y qué sé yo, y uno piensa que llega a Australia a patear serpientes y arañas, ¿no? Después, no digo que no exista, pero viste que por ahí no es tan así, dependiendo de la zona, pero no es tan así, no es que uno va cabeceando serpientes. Pero la realidad es que me topé que en Australia existen un montón de otros animales que uno por ahí no estaba tan preparado. Entonces yo me iba todos los días a trabajar en bici, al café en el que trabajaba, y de repente me veo en una seguidilla de ataque de pájaros, ¿no? Ay, no, yo también lo viví. Ay, bueno. Entonces yo, aparte, absolutamente ignorando la situación, yo decía, claro, debe ser que vengo del café, que trabajo en la cocina y voy a tener olor a comida y los pájaros me huelen, flashaba yo, ¿no? Entonces yo le empiezo a contar a mi pareja, pues me pasó tipo un día, 2 días, 3 días, 4 días, y yo, mi pareja se me mataba de risa. Mi pareja se me mataba de risa, me dice, pero ¿cómo que te persiguen los pájaros? Y yo, te juro, o sea, yo vengo andando en la bici y me vienen persiguiendo. Y claro, era como todo un show, y yo a todo esto me empecé a traumar, ¿me entendés? Y yo ya no sabía dónde esconderme. Y un día trabajando, mi pareja me manda un video de los que hay por, no sé, YouTube, TikTok, qué sé yo, del tema de los ataques de los magpies, ¿no? Y me dice, negra, ¿son estos los que te ataquen? Y yo, sí, claro. Yo como ya estaba con el trauma a flor de piel, más toda mi experiencia, que era como un cúmulo de cosas, me pongo a investigar y claro, ahí engancho yo lo que eran los ataques de los magpies. Y yo me quería morir. Encima, tipo, lo primero que te dicen es como, los magpies reconocen tu cara una vez que te han atacado. Y yo tenía tipo 2 calles para ir hasta el café. O sea, era o la calle, entonces yo no tenía manera de ir hasta a trabajar sin que los malditos pájaros me comieran la cabeza. No me llegaron a lastimar nunca, pero yo iba así. Un día llegué tarde al trabajo porque me bajé de la bici, llegué llorando, o sea, era todo un caos. Bueno, y esas fueron las cositas así sutiles que hicieron que mi realidad australiana fuera compleja al principio y bastante lejos de la imagen de los canguros sonriendo en la playa, sí, ¿no? y demás, ¿no? Así que sí, eso fue un poco. ¿Cómo salieron de ahí? ¿Cómo salimos de eso? ¿Cuándo fue el clic? ¿En qué momento dijeron, bueno, no, basta, hasta acá? Mira, lo más difícil fue que, por un lado, creo que esos por ahí son como los aspectos de estar en pareja, viste, que por un lado te acompañas un poco y por otro lado no vivís las mismas experiencias a la par, ¿no? O sea, hay veces que uno está re bien y el otro está re abajo. Y medio nos pasó un poco eso en ese momento. A ver, él también sufría la soledad como yo la estaba sufriendo, pero la realidad es que él estaba todo el día haciendo un trabajo que a él le encantaba, en un lugar que a él le re gustaba, y yo no. Entonces creo que un poco fue que yo, nada, llegaba, ahí lo debo haber estado 3 meses, que llegaba todos los días llorando a mi casa, literal. Porque o me atacaban los pájaros, o me trataban muy mal en el café en el que trabajaba, o yo colapsaba por algo, era toda una crisis. Y un día, claro, yo desconsolada llorando, y él me agarró y me dijo, no, negra, ya está, hasta acá llegamos, mira, todo bien el trabajo, pero no te puedo ver más así, es como no vinimos a pasarla mal, todo bien, pero de acá nos vamos, vos querías playa, pues a la playa nos vamos, o sea. Entonces creo que fue un poco eso, y teníamos unos muy, muy amigos que estaban viviendo en Gold Coast, y en eso hablamos con ellos y fue como, no, chicos, vénganse acá, que acá es genial, el lugar es divino, que bla, bla, bla. Y fue como, bueno, a ver qué nos depara Australia, a ver si podemos cambiarle un poco la experiencia que nosotros veníamos después del tambo y de vivir en este pueblo y qué sé yo. Porque a mí no me gusta como etiquetar los países o los lugares por la experiencia que yo vivo, ¿no? Entonces, tanto Dinamarca, después del invierno que viví, como Australia después de esto,
es como que les di una revancha, ¿no? Decir, a ver, no me voy a mentir, no la estoy pasando fantástico, o sea, esto está teniendo un montón de cosas que a mí no me copan, me está haciendo sentir mal, pero yo sé que esto tiene que ver conmigo, ¿no? O sea, como no es el lugar. Sí, el lugar me ofrece desafíos, pero está en mí como ver cómo sobreponerme. Entonces, bueno, nada, fue como cuando nos fuimos a Volco, fue como darle la revancha a Australia, que fue nuestro segundo año, y ahí, bueno, nada, in love con Australia y todo fue maravilloso después. O sea, todo lo malo que pasó en el primer año fue todo grandioso en el segundo. Sí, sí. Obvio. Sí, yo coincido en eso un poco de no quedarse con lo primero, ¿viste? O las primeras, o sea, estás armando una vida en otro lugar y quedarte con una primera experiencia, no sé, he escuchado historias de primer trabajo no les gustó y se han vuelto o se han ido, que es totalmente válido, no digo que esté mal, pero a veces es como, bueno, hay que darle tiempo a las cosas y a esa búsqueda porque no es de la noche a la mañana que vas a encontrar como un lugar donde te sientas cómodo. Sin duda. Y te cierren un montón de cosas, ¿no? Como el trabajo, el lugar, los vínculos, el clima, entre otras. Total. O sí, yo coincido que es, aparte es como dar un doble tiempo. Que fundamentalmente en realidad es darse tiempo a uno mismo. Primero de adaptarse, porque el lugar no va a cambiar por uno, ¿no? O sea, la cultura a la que estás llegando no va a cambiar porque llegaste vos, ¿no? Entonces, uno ver si se adapta o no. Y primero que esos procesos internos de adaptación, de entender dónde estás parado, de adaptarse al idioma, de entenderse las diferencias, que lleva un tiempo, es válido después, o sea, tomarse un tiempo prudente para ver si realmente es lo que crees o no, o sea, porque tampoco digo ser un mártir y si la estás pasando mal, quedarte toda una vida en ese lugar, ¿no? Pero sí, por lo menos darse ese tiempo de ver si en algún momento algo mejora, porque como que nada es todo tan negro y tan blanco, ¿no? Como siempre hay, entonces, también la experiencia llega a un gris en algún momento, y está bueno darse el tiempo de lograrlo y de hacer estas integraciones como qué es lo bueno, qué es lo malo, qué me suma, qué no, y después en ese balance ver, che, me quedo, me vuelvo a mover, o sea, quiero seguir apostando a este país, quiero probar otro, pero al menos yo me sentí tranquila de cuando cerré Dinamarca y después cuando cerré Australia, que a los dos les di la oportunidad de vivir buenas experiencias, ¿no? De ninguno te voy a hablar 100% maravillas, o sea, pasé momentos espectaculares y momentos tremendos en los dos países, o sea, y te puedo hablar cosas buenas y cosas malas de los dos, pero todo va tachado a la experiencia que yo tuve, ¿sí? Y me parece un poco eso, como no... también hay una cuestión mucho de ir comparando, ¿no? Después cuando uno se va moviendo, esa comparación innata entre este país o esta ciudad, esta cosa, esta experiencia y esta. Y bueno, y también entender que uno va cambiando en el medio. Yo no fui la misma que fui en Dinamarca, entonces si bien los países no eran los mismos, y eso sin duda, y me ofrecían experiencias distintas, pero yo también lo estaba viviendo de otra manera. O sea, la Sofía que estaba en Gold Coast no era la misma Sofía que llegó a Dinamarca. Entonces, bueno, un poco creo que entenderse dónde está parado uno, en qué momento está parado uno para poder hacer esa relación con el país. Y sobre todo, bueno, como que las experiencias de por sí son, no voy a decir pesadas, porque la palabra pesadas por ahí tiene una connotación media negativa, pero son experiencias que a uno lo atraviesan, son intensas y te atraviesan todos los aspectos de tu vida como para hacer evaluaciones rápidas por ahí, ¿no? De, ay, bueno, un mes y no conseguí trabajo, esto es una mierda, o ay, un mes y me pasó tal cosa, esto está genial, o, ¿no? Como que no todo es tan relativo. Eso me parece un poco. ¿Cuál crees que fue como tu mayor aprendizaje de Australia? Creo que un poco lo que te dije al inicio. Primero, dejar de subestimar, dejar de dar las cosas por sentadas, ¿no? Es como hacer evaluaciones o presuponer que una experiencia va a ser de tal o cual manera antes,
en cualquier aspecto de la vida, incluso aunque uno no emigre, incluso, ¿no? O sea, me parece que es como, por eso lo tomo como un aprendizaje, eso de como, nada es lo que uno piensa, ¿no? Para bien y para mal, porque después las cosas que Australia me regaló sobrepasaron absolutamente el video de Instagram que yo tenía en mi mente, o sea, absolutamente. Para mí Australia fue mucho más que un reel de Instagram, pero holgadamente. Entonces creo que eso, como desprenderse un poco de lo que uno piensa anticipadamente o prejuzga de lugares, de experiencias, de personas, de un poco de eso. ¿Y qué fue lo que, bueno, capaz de el tema visa, qué fue lo que le dio el cierre a Australia? Sí, un poco el tema de las visas. La realidad es que en Australia tuvimos maneras de quedarnos si nos hubiéramos querido quedar, ¿sí? Varias veces nos ofrecieron la sponsor, que por ahí no es algo tan sencillo de conseguir, y tuvimos no sé si fortuna o no, de que nos ofrecieran en varias circunstancias, pero el tema es que en esos casos la sponsor que nos ofrecían implicaba para nosotros, hablo de nosotros porque éramos dos, ¿no? Y las decisiones de pareja son de dos, implicaba por ahí quedarnos en lugares o en situaciones que no nos copaban tanto. Y por ahí atarnos simplemente por el afán de quedarnos en Australia no nos convencía. Por otro lado, si bien Australia como país nos encantó, conocimos un montón y todo nos pareció hermoso, lo sentíamos emocionalmente muy lejano, ¿no? Del resto del mundo, a nosotros que nos gusta viajar, sobre todo de Argentina, que es donde nosotros tenemos nuestros afectos. Eso por un lado. Y por otro lado, veníamos de Dinamarca y habíamos disfrutado mucho la vida en Europa. Nosotros, además de haber vivido en Dinamarca, tenemos familia en Europa, en Italia, en Francia, en España, qué sé yo, y la vida en Europa como un todo, ¿no? Como un género, a nosotros nos gustaba mucho más, y es como que siempre nos quedó las ganas de volver a vivir Europa. Entonces, por eso fue como, digamos, distintas cuestiones que dijimos, no, Australia, hermosa experiencia, la disfrutamos a tope, pero como cumplió su ciclo, ¿no? Okay. Como que yo me hubiera quedado por ahí unos meses más, quizás un año más, porque la verdad que lo estaba disfrutando, pero era un poco como seguir alargando la vida que estaba llevando, un poco esa vida backpacker, y era un poco la vida que ya no quería seguir teniendo, ¿no? Creo que vino un poco de eso. Yo ya había decidido, ya estaba estudiando coaching, yo ya quería empezar como mis nuevos proyectos, qué sé yo, y por ahí todo lo que yo me planteaba a futuro, Australia era como muy difícil compaginarlo. ¿En qué momento va ese clic de decir, de soltar la vida backpacker? Bueno, como todos son procesos, ¿no? Yo por ahí hablo mucho de los procesos y hay gente que tiene miedo y yo no sé, pero siento que todo nos atraviesa, nada es tan lineal ni tan de un día para otro. Pero yo creo que la vida backpacker la voy a seguir por siempre por el hecho de que yo viajo y me gusta moverme, ¿no? Entonces para mí el backpacker va más allá del trabajo, es como un estilo de vida, ¿no? Pero un poco el tema de las visas y de ese tipo de trabajo vino del desgaste por ahí de ese tipo de trabajos, por un lado, de que al principio me generó una libertad absoluta. Cuando empezás a ver que tu cuenta los dólares empiezan a subir, y decís, ¡ay, qué fantástico! Y todo es glorioso, y llega un momento de meseta, y de repente te encontrás limpiando, y tu cabeza empieza a trabajar, tuc, 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 y es como, che, yo no voy a hacer esto toda mi vida, y qué estoy haciendo de mi vida, y qué yo quiero, bueno, y como muchas preguntas que vienen, como yo estoy un poco más, tengo otras cosas para ofrecerle al mundo que simplemente estar tendiendo camas en un hotel, y creo que fue un poco eso. Y por otro lado, si bien a mí me encanta mucho viajar y viajo mucho y generalmente por periodos largos o lo más que puedo, me empezó a pesar mucho el tema de andarme mudando, o sea, que cada viaje implicara una mudanza, ¿no? Porque yo me mudo a un lugar, busco una casa, busco un trabajo, me asiento, ahorro, renuncio, dejo la casa, viajo, ¿me entendés? Y eso me fue cansando un poco, no por el viaje en sí, sino no tener un lugar al que volver.
Me pasó desde viajar en lugares que decía, ay, me quiero comprar este souvenir, pero no, ¿para qué me lo voy a comprar si no tengo ni a dónde tenerlo? ¿No? Me voy a llenar la mochila de cosas que voy a ir acarreando y no tengo un lugar para poner mis adornitos ni para poner mi souvenir. Eso por un lado. Y segundo, decir, cada vez que yo me viajo y me muevo, tengo que llevarme toda mi vida en la espalda. Es como, necesito tener un lugar fijo en el que yo dejar mis cosas. Si después decido viajar 4 meses, 6 meses o un año, fantástico, pero tengo un lugar al que volver donde están mis cosas, donde está mi cama, donde está mi baño, y eso fue un poco lo que fue como, bueno, listo, esta etapa estuvo espectacular. Lejos de arrepentirme, para mí es como, yo siempre digo que tendría que ser algo que todos nos animáramos a hacer al menos una vez en la vida, pero etapa concluida, experiencia finalizada, y bueno, démosle paso a lo que sigue. Buenísimo. Identificar un montón de cosas. Hay un término que te lo leí a vos, que se usa un poco también, pero esto del loop viajero que vos compartiste en tus redes. Uh-huh. Este círculo de volver a empezar, es lo que decís, como... Sí, por ahí uno no empieza tanto de cero en un sentido por ahí tan interno, porque uno se va, como ya te vas acostumbrando a buscar trabajo, te vas acostumbrando a armar los currículos, es como que vas agarrando cancha en ese sentido. Yo digo que por ahí no es tan de cero, pero sí es armar y rearmar tu vida todo el tiempo, ¿no? Es como, yo me fui de Argentina en septiembre del 2020, volví en febrero del 2025 y me mudé 17 veces sin contar los viajes. O sea, sin contar que viajaba 5 o 6 meses y cada 3 o 4 días estaba en un hostel distinto, ¿no? Aviones, aeropuertos, o sea, sin contar eso, me mudé 17 veces. Entre medio, la mudanza de Dinamarca a Argentina, de Dinamarca a Australia, perdón, que me fui de Dinamarca, viajé con mi familia, después viajé 6 meses por el sudeste asiático, me vine a Australia, o sea que yo de Dinamarca a Australia fui llevando todas mis pertenencias encima. Sí. Entonces la dejaba en un lugar, un tiempo, la volví a buscar a los 20 días y así, y eso fue, por Dios, agotador. Es como que espectacular viajar, pero eso me pareció un montón. Fue como, no, Dios, necesito un lugar fijo porque me voy a morir. En estos momentos de turbulencia, de la oscuridad y qué sé yo, del sub y baja, ¿qué cosas te ayudaron como a sobrellevarlas o incluso a traer un poco más de luz? Mira, fundamentalmente, primero, ser consciente de que nada es para siempre, ¿no? Ni lo bueno ni lo malo. Entonces, y cuando estaba en esos momentos de oscuridad y qué sé yo, así como toda tormenta termina, todo invierno termina tarde o temprano. O sea, quizá quede algo muy cliché lo que estoy diciendo y que parece como muy armado, pero el yo ser consciente que en algún momento se iba a terminar, eso me ayudó un montón, porque es como, incluso te lo estoy diciendo en mis crisis más absoluta de llanto que me picoteaban los pájaros de vuelta en Australia, ¿no? Es como yo sabía que eso no iba a ser para siempre. O sea, en el momento es como, bueno, sufrir lo que tengas que sufrir, no te van a atacar toda la vida. O sea, como que en algún momento esto se termina. Entonces, eso por un lado. Y ese momento de poder abrazar esa oscuridad y de abrazar esas crisis, lo que me permitió un poco es decir, bueno, ¿qué me está enseñando esto? O sea, ¿qué me está mostrando esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender yo de esto? Entonces, a pesar de que, no te voy a mentir para nada, yo la pasaba mal, lloraba, me angustiaba, o sea, no quiero romantizarlo, pero es como, bueno, si lo estoy atravesando es por algo, como, ¿qué puedo sacar yo de positivo de esto? Entonces, para mí siempre el desafío fue decir, bueno, cuando esta locura pase, este invierno pase, estar yo parada en un mejor lugar. Entonces creo que esas fueron las herramientas de las que yo me fui agarrando, ¿no? Para ir sobrellevándola entre comillas, ¿no? En el momento uno que pasa malos momentos sentís que todo es negro, no te voy a mentir, pero creo que eso de la conciencia de que nada es eterno, fundamentalmente. Vos esta conciencia y todo lo hacías
por vos misma o con algún tipo de acompañamiento, terapia o algo? Por un lado sí hice terapia, hice coaching también, o sea, varios ¿Coaching? procesos y hice coaching, hice terapia y varias veces. Eso por un lado, que para mí siempre, o sea, para mí siempre cuando uno está en momentos difíciles, pedir ayuda siempre es algo, al menos de como yo vivo, necesario, por un lado, pero sí creo que es algo muy mío de ser consciente de eso, decir, che, viene un poco también del autoconocimiento, ¿no? Que, de saber que son ciclos, son etapas, son procesos. Y así como un día uno está arriba, otro día está abajo y que todo va fluctuando. Entonces creo que un poco de conocerme, de haberlo vivido una vez, me permitió entender, ir conociéndome y diciendo, bueno, va a pasar. O sea, quizás hoy no, mañana tampoco, pero quizás en una semana, quizás en un mes, quizás en 2. Eso. Sí, sí, es algo como que ya está innato en vos. Esta actitud ante lo que te pasa. Sí. ¿Hay algo que hoy, con el diario del lunes, harías distinto? Oh, 10.000 cosas. Sí, muchas cosas. A ver, déjame pensar en alguna. Sí, mira, algo que creo, o sea, si bien muchas cosas, algo tengo claro, en este mismo pueblo del que te cuento de mí, porque creo que fue lo más traumático que me pasó en mis casi 5 años viviendo afuera, donde trabajaba en un café que me trataban mal, que me atacaban los pájaros, qué sé yo. En ese café me trataban súper mal, me destrozaron el autoestima, como yo digo, y yo, más allá de los pájaros que me perseguían, volvía todos los días llorando, me hacían sentir súper mal, y todos los días mi pareja me decía, Sofi, renuncia, y yo es como, no, ¿cómo voy a renunciar? ¿Qué sé yo? Y todo un drama, y yo es como, ¿por qué no renuncié antes? O sea, yo a la semana tendría que haber huido, y estuve casi 8 meses en ese lugar. ¡Wow! Sí, o sea, siendo que para mí fue una tortura, me la rebanqué y hoy con el diario el lunes digo, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué todo ese aguante? Bueno, obviamente, como yo me cuestiono todo, después fui sacando mis propias conclusiones de por qué la Sofía en ese momento necesitó hacerlo así, ¿no? Pero hoy, con mi diario del lunes, sí, yo a la semana tendría que haber renunciado, tendría que haber buscado otra cosa y haber buscado otra experiencia para mí, sin duda. ¿Qué le dirías a alguien que está por viajar o por hacer algún tipo de experiencias afuera, ¿no? Le diría varias cosas. Por un lado, que está bien buscar información, ¿no? Que por ahí un poco la incertidumbre de lo que pasa del otro lado de ese avión, ¿viste? Te lleva, no sé, a buscar info desde el lugar al que vas, de referencias, cosas, ¿no? Y que eso está bien, porque hacen por ahí que uno no esté tan crudo cuando aterriza, por un lado, pero por otro lado, no comprarlo. Eso me parece, porque todo lo que uno lee, ve, estudia o te cuentan, no dejan de ser personas viviendo experiencias y que no necesariamente tiene que ser tu experiencia. Sí está bueno tomarlas por ahí de referencia, si uno quisiera, porque en ciertos casos se dan patrones, pero que eso no te determina el norte de tu experiencia en absoluto. Eso por un lado. Por otro lado, esto que te decía antes, el no suponer y abrirse absolutamente a la experiencia. Me he cruzado con mucha gente que viene como con frenos de mano, ¿no? Desde lo laboral, desde el idioma, desde, bueno, creencia limitante y demás, pero viene con un freno de mano y ese freno de mano por ahí interno o de formas de pensar pone un poco un freno de mano en la experiencia que uno vive también, ¿no? Entonces es como, bueno, si te vas a animar a vivir la experiencia, tipo comprar el pasaje completo. O sea, con todo lo que... La full experience. Sí, a full experience, sí. Sí, sí, es como que si vas a ir por una experiencia, anda por todo. Eso para mí. Después evaluar si esa experiencia te gusta o no te gusta, si te es positiva o negativa, pero eso viene después. Pero como anda por todo. ¿Qué otra cosa le diría?
No, creo que viene mucho eso del lado de la experiencia. Y nada, yo lo que más recomiendo es así como esa apertura de full experience externa, también abrazate mucho, entendé que generalmente las experiencias que vivas no van a tener nada que ver con lo que vos te podés pensar antes, ¿no? Es como que la vida te sorprende en las esquinas más impensadas, para bien y para mal, que en realidad no es ni bien ni mal, en realidad es como eso, la sorpresa absoluta. Y otra cosa que a mí me gusta mucho, y esto viene mucho de viajar, procurar no perder la capacidad de sorpresa. Es algo que yo cultivo mucho en mí misma y que le regalaría a cualquier persona que viaje o que se mueva o que se vaya a vivir a otro país. Como estar abierto a eso, a que todo te sorprenda, a que todo te maraville, ¿no? Como que todo, hasta el lugar más sucio o el lugar más oscuro, o qué sé yo, tienen como algo lindo en el fondo, y estar abierto y atento a que eso pase me parece bastante piola. Sí, mirar con esos lentes. Total. ¿Hay algún libro, podcast, algo que te haya inspirado y lo quieras compartir? Sí, muchos. Sobre todo, nada, con el podcast Miguel, porque escuché todo lo que se te ocurre limpiando, pero hay un podcast que a mí me fascinó y me voló la cabeza y se lo recomiendo a cada persona. No sé si lo conoces, pero se llama Mientras respires estás a tiempo, de Leti Arévalo. No, no lo conozco. Bueno, súper recomendadísimo. Leti es una genia, también es coach y es súper profundo. O sea, es para personas que están dispuestas, ¿no?, a conocerse un poquito más adentro, a las personas que les gusta la introspección, ¿no?, y cuestionarse, como a mí, quizás a vos también, porque también sos de las mías. Entonces, ese lo súper recomiendo, por un lado. Y libro, puedo recomendar una fábula, un libro cortito que yo leí en la playa en Australia, que también es bastante conocido, o sea, no estoy dando nada. No tiene por qué ser. Es bastante conocido y el libro es bastante sencillo, pero con ese libro yo lo terminé, lo cerré y dije quiero estudiar coaching, que fue el libro El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Me pareció como muy cortito, muy concreto, pero como muy poderoso. Me gustó un montón, así que también lo recomiendo. Bueno, ya estamos terminando. ¿Algo que digas que no hablamos, que te gustaría agregar? Yo creo que hablamos un poco de todo, pero bueno, no sé si vos tenés algo que te parece que no quedó por decir. No, creo que fueron las preguntas tuyas fueron bastante claras y me permitiste explotarme un montón, además que yo soy bastante verborrágica, así que creo que hablé bastante de todo. Y lo último que yo agregaría es, dado que estamos en contexto de hablar de viajes y de viajeros, y que me preguntabas recién de qué le diría a alguien que se está por ir, nada, que fundamentalmente algo siempre yo aliento a que la gente viaje. Me parece que son experiencias que yo digo como materia obligatoria de la vida, por ahí vivir, aunque después sea un año, sean 6 meses, o sea, no necesita ser como algo wow, la gente que dice llevo 15 años viviendo afuera, no necesita ser algo tan radical, por ahí las experiencias no tienen un tiempo lógico, me parece algo hermoso que todos vivamos. Entonces, un poco aliento a quienes tienen como el bichito interno y la duda interna de decir, che, viajo o no viajo, qué sé yo, es como, hacelo, vivilo, atravesalo, no lo veas por redes, como salí y busca tu propia experiencia. Hermoso. Gracias por compartir tu historia, Sofi, de corazón. Son bienvenidos a seguirla. ¿Cómo es tu Instagram? Igual después lo voy a dejar. Primero, gracias a vos, Ailu. Mi Instagram es Ser Tu Viaje. Buenísimo. Porque Sofi, como yo, también es coach de viajeros, así que y comparte un montón de contenido que nos ayuda a repensarnos también y cuestionarnos en el viaje. Sí, esa es la idea. O sea, todos los cuestionamientos que yo por ahí comparto en redes son cuestionamientos que vienen de mi propio cuestionamiento, ¿no? De cosas que yo me fui planteando y que fui viviendo como en primera persona. Sí, están vividos en carne propia. Vividos en carne propia. Gracias, Sofi. Gracias a vos. Un placer y muchas gracias por este espacio tan lindo. Obvios son bienvenidos a seguir a Sofi en su Instagram, que es
ser.tuviaje, donde van a encontrar bastante contenido para viajeros y, como ya saben, me encantan saber de ustedes y de sus experiencias. Si les gustó la charla, pueden dejarme sus opiniones y comentarios en el episodio o escribirme a mi Instagram ailen.lifecoach. Si están atravesando algún proceso personal o en el viaje y sienten que les vendría bien un acompañamiento más cercano, pueden probar Soporte a tu ritmo, mi espacio de coaching asincrónico que es flexible y se amolda a tu estilo de vida. Para reflexionar y avanzar a tu ritmo, van a encontrar toda la info también en mi Instagram. Mil gracias por dedicarme lo más valioso que tienen, su tiempo. Nos vemos la próxima. Chao.